Durante décadas, los gobiernos han estudiado el mundo visible, lo tangible, lo que se puede medir y tocar. Pero en 1983, un documento interno reveló algo completamente distinto. Un proyecto que no buscaba desarrollar armas, ni nueva tecnología. Buscaba comprender la mente humana y su extraña relación con la propia realidad. Hoy, vamos a desclasificar uno de los archivos más inquietantes jamás analizados por una agencia gubernamental. Esto es, el proyecto Gateway. A principios de los años 80, el mundo estaba dividido. La Guerra Fría definía las reglas. Y Estados Unidos analizaba cualquier ventaja posible sobre su adversario. Pero esa búsqueda no se limitaba al campo militar. También exploraba la percepción, el pensamiento y la verdadera capacidad de la mente humana. En 1983, un informe elaborado para una agencia gubernamental evaluó un método que había sido desarrollado años antes por el Instituto Monroe. El objetivo no tenía nada que ver con la fe ni con la religión, sino con algo mucho más complejo y fundamental: comprender cómo funciona la conciencia cuando se libera de sus límites habituales, cuando va más allá de lo que creemos posible. El documento analizaba un sistema de entrenamiento que prometía expandir la percepción humana, y los resultados eran tan fascinantes como desconcertantes. Entonces, ¿qué era exactamente el proyecto Gateway? No era un arma, ni un dispositivo. Era un sistema de entrenamiento mental. Un método basado en una combinación de sonido, técnicas de respiración y una concentración profunda. Según el informe oficial, este proceso permitía que el cerebro sincronizara sus dos hemisferios, el lógico y el creativo, para que trabajaran al unísono. Cuando esto ocurría, la mente entraba en un estado de atención expandida, un estado de coherencia total. En ese momento, según los analistas, la mente dejaba de procesar la realidad como una secuencia rígida de causa y efecto. En cambio, comenzaba a percibirla como un todo interconectado, como una sinfonía de energía e información. Y lo más importante, el documento no hablaba de imaginación o de simples alucinaciones. Hablaba de coherencia neurológica medible y de cómo nuestro cerebro interpreta la estructura fundamental del universo. Y es aquí donde el documento cambia por completo las reglas del juego. La parte más impactante del informe sugiere que la realidad que percibimos no es sólida, no es fija. Es, en su nivel más fundamental, una estructura holográfica de energía e información. Un océano de vibraciones. La conciencia humana, según este análisis, no estaría limitada al cuerpo físico, sino que funcionaría como un sistema receptor, una antena capaz de sintonizar y, más importante aún, interactuar con esa estructura universal. Dicho en términos más simples, la mente no solo observa la realidad desde afuera, sino que participa activamente en ella, como una gota de agua que es parte del océano. El documento no afirma creencias, ni pide fe. Presenta estas ideas como hipótesis basadas en conceptos de física cuántica, neurología y matemática. Y eso, precisamente, es lo que lo hace aún más inquietante. No es filosofía, es ciencia llevada al límite. El informe también aborda nuestra percepción del tiempo. En nuestra vida diaria, lo vemos como una línea recta, un río que fluye en una sola dirección en pasado, presente, futuro. Pero según el análisis del proyecto Gateway, el tiempo no es una línea fija, sino una variable de la percepción. En estados de conciencia expandida, el cerebro podría, teóricamente, acceder a información sin depender estrictamente del antes o el después. No lo plantean como viajes en el tiempo de ciencia ficción, no como una fantasía, sino como la capacidad de acceder a patrones de información que ya existen en esa estructura holográfica del universo, como si toda la información estuviera disponible simultáneamente. Una idea radical que, incluso hoy, décadas después, sigue siendo debatida en los círculos más avanzados de la física y la neurociencia. Entonces, si este proyecto era tan revolucionario, ¿por qué se desclasificó
¿Por qué se hizo público? El documento concluye con una idea clave. El método Gateway no representaba una amenaza militar directa, pero su potencial era tan grande que tampoco podía ser ignorado. No se trataba de control mental, sino de comprensión, de entender las reglas fundamentales de la existencia. El informe fue archivado, clasificado como secreto durante años, y finalmente liberado al público sin una explicación oficial. Como si el mensaje fuera claro: la información ya existe, está ahí fuera, pero depende de cada uno de nosotros hacer el esfuerzo de entenderla. La puerta está abierta, pero nadie te va a obligar a cruzarla. El proyecto Gateway no nos ofrece respuestas finales ni verdades absolutas. Al contrario, nos plantea las preguntas más profundas que podemos hacernos. ¿Somos solo observadores pasivos de un universo predeterminado o somos participantes activos en la creación de nuestra realidad? ¿La conciencia es simplemente un producto accidental de la química del cerebro, o es algo mucho más amplio, fundamental y eterno? Este archivo no intenta convencerte de nada, solo te invita a mirar un poco más allá de lo evidente, a cuestionar lo que damos por sentado. Gracias por acompañarme en este increíble viaje al misterio. Seguiremos desclasificando archivos que desafían todo lo que creemos conocer. Soy Ernesto Geya López, y estás en EJ Mindset Documentales. Si estas historias despiertan tu curiosidad, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo archivo.